Hoy para ir ayudándonos en el estudio sobre los testigos de Jehová, como la nueva secta que vamos a tratar de conocer un poquito hoy. Tengo acá unos apuntes que he preparado, le voy a pedir a si los puedo repartir. Ana. Hay mucha información que uno podría poner, ¿no? Pero no alcanzarían las hojas, podríamos decir. Así que lo que he tratado de poner en este apunte no va a ir en paralelo con la diapositiva. La diapositiva es con una información general sobre los testigos de Jehová, pero lo que quise poner en el apunte para que ustedes se lo puedan llevar y les sirva como información y como fundamento también para refutar, ¿no? las doctrinas, las enseñanzas que sostiene esta secta que es los testigos de Jehová. Y como siempre decimos cuando iniciamos el estudio de secta, no tiene como fin o como objetivo la crítica, ¿no? O el señalar o el juzgar a otras personas que de alguna manera también están buscando un camino que los lleve a Dios o que los salve o que puedan transitar por un camino espiritual, sino todo lo contrario, es poder tener nosotros herramientas para poder llegar con el Evangelio también a ellos. Y al final de este estudio vamos a hacer un video muy cortito que está muy bueno porque es como un hermano en Cristo entrevista a un testigo de Jehová y lo lleva a realmente reencontrarse, ¿no? Con la persona de Cristo y entregarle el Evangelio. Bien, como dice ahí, vamos a ver en esta tarde sobre los testigos de Jehová. Y ustedes dirán, ¿quiénes son los testigos de Jehová? ¿Quiénes son estas personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, que lo vemos vestidos no tan correctamente, con traje, corbata, camisa, las mujeres con polleras largas, personas muy correctas moralmente, personas que religiosamente cumplen con el mandamiento de ir y predicar y lo hacen casa por casa y van y producen literatura, insisten, golpean las puertas y hacen un trabajo tan minucioso en este sentido. Bueno, hoy vamos a ver cuáles son las creencias de ellos, cómo nació esta secta, qué creen acerca de la Trinidad, qué creen acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo y por sobre todas las cosas, qué creen ellos acerca de la salvación, ¿no? En primer lugar, haciendo un poquito de historia, su fundador fue Charles Russell, este hombre que vivió entre 1852 y 1916, y después de su muerte en el año 1916, le continuó Joseph Rutherford, o conocido como el juez Rutherford, porque justamente era un hombre que ejercía como juez. Si le das un clic más, va desplegando la diapositiva. Esta secta comenzó en Pensilvania, Estados Unidos, en el año 1879. Casi fines del siglo XIX. Tiene su lugar o su sede central se encuentra en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Acá en otro material que yo encontré de un instituto bíblico que habla sobre sectas y religiones, se explaya un poquito más sobre la historia de los testigos de Jehová, ¿no? Y yo simplemente quiero mencionar algo que dice sobre su fundador Russell, porque algo que tienen en común las sectas es que estas personas que de alguna manera fueron o recibieron una revelación para cambiar el rumbo, ¿no? de la religión cristiana como venía hasta ese momento, todas tienen en el fondo un trasfondo oscuro, podríamos decir, ¿no? De una vida que no es tan limpia o pura como afirman, ¿no?, sus seguidores, sino todo lo contrario. Por ejemplo, en un momento esta persona Russell fue llevada frente a la justicia, ¿no? Y en ese tribunal le pusieron enfrente una Biblia en el idioma griego original, ¿no? Y le preguntaban a esta persona si él conocía, si entendía lo que decía la Biblia en griego, ¿no? Y él afirmó rotundamente que sí, que la entendía, ¿no? Y le voy a leer cómo después lo desenmascaran y él termina admitiendo frente a ese juzgado que en realidad no entendía nada y que en realidad nunca había sido ordenado como líder de los testigos de Jehová. Dice, cuando Russell tuvo que comparecer ante el Tribunal Supremo de Ontario, se le entregó un ejemplar del Nuevo Testamento griego de Westcott y Hort y se le preguntó si conocía el idioma griego. Con una tranquilidad pasmosa y sin un solo sonrojo respondió afirmativamente.
Pero cuando el fiscal lo presionó, se vio obligado a rectificar y tuvo que admitir la verdad. Confesó al fin que él no sabía nada de griego. Y acá en este material ponen textual cómo fue el ida y vuelta de preguntas y respuestas que le hicieron en el tribunal. Pero la reflexión es la siguiente: juzgue el lector si esto parece ser la conducta de un verdadero profeta y siervo de Dios. El Señor Jesucristo dijo que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Necesita decirse más para convencer a los que busquen la verdad que Charles Russell fue uno de los estafadores religiosos más audaces en el panorama americano? Y otra información que brinda este material es que esta persona, entre tantas cosas que hizo, ofrecía a sus fieles productos milagrosos. ¿Les suena eso? Por ejemplo, él puso a la venta un trigo milagroso, ¿no?, que al sembrarlo produciría 15 veces más que el ordinario. También Russell anunciaba la venta de frijoles mileniales y de una semilla maravillosa de algodón. En 1912 ofreció un remedio para la apendicitis que evitaría la intervención quirúrgica, y en 1903 anunció un remedio para el cáncer que se vendería solo a aquellos que estaban en la verdad. Es decir, cuando uno ve una fotito, ¿no?, y una información así de un fundador de un movimiento religioso, tiene que realmente ir al trasfondo de la historia y conocer que no era una persona realmente recta delante de Dios, sino que era, como dice la palabra, ¿no?, un falso profeta y un lobo vestido de cordero. Sin embargo, si usted le pregunta a testigos de Jehová, estos fueron grandes profetas de Dios, ¿no? Y algunos llegaron a decir, si se hiciera una, no me sale la palabra, una galería de héroes bíblicos nueva después del apóstol Pablo, vendría Russell, dicen ellos. Bueno, ya avancemos. Ellos divulgan un abundante material bibliográfico, ¿no? Lo que tienen como su base es la Biblia, pero no cualquier Biblia, es la traducción única que ellos aceptan, que es la traducción del Nuevo Mundo solamente. Y acá hay que tener mucho cuidado, porque nosotros todos creo que tenemos Biblias en los celulares y uno puede descargar y elegir la versión que se le ocurra, ¿no? Cuando ustedes vean esta versión, la traducción del Nuevo Mundo, esquívenla, porque lo que hacen los testigos de Jehová es que tergiversan las escrituras. Ellos agregan palabras cuando la traducen, palabras que no están en el original, para dar una intención que se adapte y que apoye, por ejemplo, las falacias que ellos dicen sobre la divinidad de Cristo. Por ejemplo, podemos ver algunos versículos. También hacen material de divulgación como la revista Atalaya, seguí desplegando, otra que se llama Usted puede vivir para siempre en el paraíso, y otra que se llama Razonamiento a partir de las Escrituras, y también la revista Despertar. Es muy común, quizás a usted ya le han golpeado la casa, que le quieran dejar este material. ¿Sí? Lo tenés todo. Bueno, después de esta reunión estaría bueno también que refutes todo esto con lo que es la verdadera sana verdad de las Escrituras. Y ojo, ellos están entrenados para entregar este mensaje y para explicarlo y para defenderlo, pero vos lo sacás de esta información para lo cual son entrenados, y bueno, ahí es donde empiezan a trastabillar. Y algo muy interesante que aprendí mientras estudiaba esto, que ellos cuando se presentan casa por casa, vieron que siempre el que habla, el que presenta, el que ofrece es una persona más joven y va acompañado por un referente adulto, ¿no? Comentaba uno de los hermanos acá del instituto que difundió este material, que él en una oportunidad tuvo una charla con testigos de Jehová, y un hermano que conoce mucho del original fue a buscar una Biblia en griego para refutar algunas cuestiones que ellos sostienen, y el chico del que habló no sabía qué contestarle, y ahí salta la persona mayor, ¿no? Que también tiene un libreto muy acotado, y bueno, pero eso es también un poco la estrategia con la que ellos van de casa en casa predicando su verdad. Seguimos avanzando y vamos a ver para ellos quién es Dios. Para ellos Dios es una persona llamada Jehová. No creen en la Trinidad como sí sostenemos nosotros y la mayoría del pueblo cristiano evangélico, y dicen que Jesús fue el primer ser creado por Jehová, por lo tanto lo ponen en una categoría menor a Dios Padre, al Dios Jehová, que ellos llaman Jehová, y dicen que Jesucristo no es Dios. Después vamos a ver qué piensan sobre Jesucristo. Estas son las principales
falacias y mentiras que ellos divulgan. Bien, avancemos. ¿Quién es Jesús? Ellos dicen que Jesús no es Dios, que antes de que viniera a la tierra y después que se fue de la tierra, porque para ellos ya vino Jesús, lo vamos a ver después en el año 1914, era el arcángel Miguel. ¿De dónde sacaron esto? Bueno, se sostienen de algunos pasajes como Judas 9, o también 1 Tesalonicenses 4, donde dice que el Señor regresará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿No es cierto? No podemos ahora estudiar ese pasaje, pero hay varias interpretaciones, pero lo que ellos toman de eso para decir que Jesucristo era el arcángel Miguel no tiene ni pie ni cabeza, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que Jesucristo realmente es Dios y es parte de la Trinidad, una persona de la Trinidad. Jehová hizo el universo a través de Jesús, ¿sí? Pero no que Jesús es el creador de todas las cosas. Y ahora vamos a ver un versículo clave ahí en Colosenses capítulo 2. Y que Jesús estuvo en la tierra, fue un hombre que vivió una vida perfecta. Una vez tuvo la oportunidad. ¿Y para vos quién es Jesús? Sí, Jesús fue una gran persona, un ejemplo a seguir, ¿no? Pero no te van a decir que es Dios. Seguimos avanzando. Dicen que después de haber muerto en un poste, no en una cruz, fue resucitado, ¿no? Como espíritu, como espíritu. Después vamos a ver unos versículos donde refutar todo esto. Jesús no va a venir otra vez, ella regresó invisiblemente en 1914 como espíritu y su cuerpo fue destruido. Ellos siguen sosteniendo esto, pero van pasando la fecha, porque ellos toman literalmente algunas profecías de Daniel y demás y han hecho una cuenta donde le daba que en 1914 tenía que venir Jesús. ¿Qué pasa? Llegó 1914, Jesús no vino a la tierra, entonces ellos dicen que sí vino de una manera invisible, nadie lo pudo ver, como espíritu, y que su cuerpo fue destruido. Y después dicen que muy pronto él y sus ángeles van a destruir a todos los que no sean testigos de Jehová. Bien, algunas cosas que están en el material que yo puse. Bueno, primero habla de la fuente que ellos tienen de la palabra de Dios, pero la versión de ellos como inspirada, y de ahí basan todas sus enseñanzas. Y ahí puse para empezar sus ataques contra la divinidad de Jesucristo. Recién mismo lo que ellos piensan sobre Jesús. Ellos van a usar muchos versículos, ustedes entablan una conversación para decir, bueno, pero si Jesús era Dios, por ejemplo, ¿por qué en Juan 17 Jesús oró a Dios? Si Él es Dios, ¿por qué tenía necesidad de un Dios orar a otro Dios? Bueno, ahí dice, ¿no? Nosotros podemos responderle porque era hombre y necesitaba orar al Padre, ¿no es cierto? Y porque Él era tanto Dios como hombre, y hay varios versículos ahí. Lo que tenemos que entender que el Jesús a ser 100% hombre y 100% Dios, como hombre hay muchos versículos que apoyan la humanidad de Cristo, y como Dios hay muchos versículos que apoyan su divinidad. Pero no hay un desacuerdo en esto, ¿no? Lo que pasa es que los testigos de Jehová lo que hacen, como dice ahí, ignoran o modifican las escrituras que se refieren a la divinidad de Jesús y solo se concentran en las que describen su lado humano para afirmar que Jesús fue un hombre pero que no era Dios, ¿no? Sí. Tengo una duda que siempre me esta duda, porque hay un versículo que dice que lo conoceremos a Dios no a través de Jesús. O sea, nadie viene a mí, nadie conocerá al Padre sin nada a través de mí, algo así. No me acuerdo muy bien cómo dice. Pero ellos, por ejemplo, si llegan a morir, ¿no? ¿Irán al cielo, no? No, después lo vamos a ver, ¿no? Porque ellos primero no creen en aquel que es el autor de la salvación, que es Jesucristo, ¿no? Y vamos a ver lo que creen acerca de la resurrección y acerca también de las obras, ¿no es cierto? ¿Cómo? Por eso es una secta. Por eso es una secta. Hermanos. Cuando define una secta son personas que no son hermanos en Cristo, porque una de las características que había mencionado Mario es la que rechazan la divinidad de Jesús. Y si Jesús no es Dios, no puede ser dador de salvación de nada. ¿Sí? Partamos de esa base. Disculpen que voy rápido, pasa, hay muchas cosas y no se nos va a hacer tardísimo. Otro versículo que ellos pueden mencionar, Juan 14:28, y te pueden decir, si Jesús era Dios, ¿por qué Él dijo que el Padre era mayor que Él? ¿No es cierto? Uy, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? Bueno, pero ahí como dice acá en el apunte, la palabra mayor es meizón, que su raíz es megas, se traduce grande, importante, sorprendente. Lo que quiere decir que en posición Jesús era diferente a la de Dios, pero no su naturaleza. Filipenses 2:6 dice que Él, siendo Dios,
no estimó el ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para venir a este mundo, no cambió su naturaleza divina, pero sí se humilló como hombre, su posición. Por eso dice que acá el Padre era mayor que él, en referencia a su posición en la tierra, cambiaba. Por eso Hebreos 2:9 también dice que fue hecho un poco menor que los ángeles, pero fue por un breve lapso, es decir, cuando se hizo hombre. Y así podemos tener varios versículos más que los invito a que después ustedes los puedan leer tranquilos. Lo importante es esto. La respuesta a esto en otro versículo, está pintado en negrita, es que Jesús tiene dos naturalezas. Fue 100% hombre como también 100% Dios. Y debido a su naturaleza humana hay versículos que muestran su humanidad. Y hablábamos antes de la traducción que ellos aceptan que es la única, la de ellos, ¿no? Y ahí yo puse malas traducciones en su Biblia. Y varios versículos donde ellos agregan palabras o las malinterpretan para sostener, por ejemplo, esto que estamos viendo con respecto a Jesús, que Jesús no es Dios. Colosenses 1:15, si usted lee en el versículo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, por ahí es lo que quería decir recién Jorge, ¿no? Que Jesús muestra al Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así lo dice nuestra Biblia y es la traducción literal del original al castellano. Ahora ellos le agregan, como dice ahí, las palabritas las otras. ¿Cuándo lo ponen? Cuando dice, por ejemplo, vamos a buscar, cuando dice, Él es el primogénito, ¿dónde está el versículo? Ahora es la imagen, el primogénito de toda la otra creación. Le agregan la palabrita otra, ¿sí? ¿Y por qué esto? Fíjense que ahí dice, el punto en Colosenses 1:15 no es que Cristo sea la primera criatura, como dicen, es primogénito de toda creación. Ellos dicen que es el primer ser creado, ¿sí? No que es el creador de todas las cosas. El punto no es que Cristo sea la primera criatura, sino lo que se afirma es la supremacía de Cristo sobre la creación como su mediador. El término se usa a causa de su importancia como una palabra que indica rango. Por eso siempre el uso de la palabra indica prioridad, ser primero en rango. No es pues el primero en nacer, ¿sí? Ahí cuando uno lee en Colosenses se presenta al Señor como el creador de todas las cosas, ¿sí? Pero ellos dicen, no, Él no es el creador de todas las cosas, porque solo Dios Padre puede crear. Él es un ser creado más, entonces le agregan la palabrita otras y dicen, Él es el creador de todas las otras cosas. ¿Se entiende? Bueno, es un pasaje por ahí dicho a la ligera, pero es interesante después sentarse y estudiarlo. Otro pasaje crucial es Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿El Verbo quién es? Jesús. Y si dice Jesús, el Verbo era Dios, ahí es una afirmación concreta de la divinidad de Cristo. ¿Ellos qué palabrita le agregaron o modificaron? Ellos pusieron en el principio, no dicen verbo, dicen la palabra. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios con minúscula, ¿sí? O sea, le están bajando el rango y la categoría divina a Jesucristo para decir, era un ser creado, era un Dios, ¿sí? Y después también en sus doctrinas terminan diciendo que era el arcángel Miguel. Y por ejemplo, otro versículo que nosotros sostenemos para fundamentar también la Trinidad y Jesucristo como una persona que estaba desde antes de la fundación del mundo, es Génesis 1:27, y dice que Dios dijo, hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ellos dicen que el plural dice hagamos no porque estaba Jesucristo desde el momento de la creación, sino que se puede entender como que fueron los ángeles quienes ayudaron a Dios a crear. Por eso dice hagamos, que estaba Dios, Jehová, y los ángeles creando todas las cosas. Y ahí dice que crear es moldear juntos, formar juntos, y que no existe evidencia bíblica para apoyar esta idea, porque Dios es el único creador, y los ángeles no son creadores de nada, sino que son seres creados por Dios. Bien, sigamos avanzando. Esto un poquito para refutar lo que ellos dicen acerca de Jesucristo, principalmente que no es Dios. Ahora sobre el Espíritu Santo. ¿Qué dicen ellos del Espíritu Santo? Nosotros creemos que el Espíritu Santo también es Dios y es una persona de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para ellos no, el Espíritu Santo es impersonal, no es una persona. Y el Espíritu Santo no es Dios.
es más bien una fuerza activa, invisible de Jehová. Ahora vayan acá en su hojita, donde dice el Espíritu Santo. Y dice, los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu es una fuerza activa, como lo es la corriente eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y niegan que sea un ser vivo. Ahora fíjense lo que dice ahí abajo. Esto se debe, obviamente, a que rechazan la Trinidad. Sin embargo, si el Espíritu Santo es simplemente una fuerza, y ahí tenemos varios versículos para refutar esta mentira, que no es una fuerza impulsiva, sino que es Dios y es una persona de la Trinidad. ¿Por qué, por ejemplo, en Hechos 5.3 se le llama a Dios? Después lean esos versículos en sus casas. ¿Cómo es que puede enseñar, según 14.26 de Juan? ¿Cómo puede blasfemarse contra él, Mateo 12.31? ¿Cómo es que puede ser aquel que reconforta, Hechos 9.31? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos habla, Hechos 28? ¿Cómo puede ser resistido, Hechos 7.51? ¿Cómo puede entristecerse el Espíritu Santo? ¿Cómo puede ayudarnos en nuestras debilidades, Romanos 8.36? Si el Espíritu Santo es una fuerza, ¿cómo entonces es posible que se le atribuyan todas estas actividades? Una fuerza no habla, no enseña, no reconforta, tampoco se entristece. Por lo tanto, ¿cómo puede guiar? Romanos 8.14. ¿Se entiende este concepto? Tenemos un montón de versículos que acá figuran que sostienen que el Espíritu Santo no es, como dicen ellos, una fuerza actible e invisible de Jehová, sino que es una persona de la Trinidad y que es Dios obrando, ¿no? Bien, sigamos avanzando. ¿Qué dicen acerca de la salvación ellos? Recién Jorge preguntaba, ¿los vamos a ver en el cielo? Y son personas que tienen buenas intenciones, que creen en Dios Padre, no así en Jesucristo ni en el Espíritu Santo como Dios, pero no basan su salvación en la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo muriendo en la cruz para salvarnos a través de su sangre derramada, sino que ellos dicen que para ser salvo primero tenés que ser bautizado como testigo de Jehová. Segundo, tenés que ganarte la vida eterna trabajando de casa en casa. Por eso uno los ve y dice, no trabajando limpiando las casas, sino predicando de casa en casa. Y uno dice, qué fuerza de voluntad, no envidiable, así deberíamos estar nosotros predicando. Y en cierto modo es verdad eso. Pero ellos, ¿por qué lo hacen? ¿Qué hay detrás de eso que los impulsa? Que si faltan un día, dicen, me pierdo el cielo. ¿Sí? O sea, creen en una salvación que es por obras y no por gracia. La salvación del cielo está limitada para los 144.000 ungidos. Este número ya ha sido alcanzado. Esto lo vamos a ver después en el videito final. Los 144.000 aparecen en varios pasajes del Apocalipsis, ¿no? Que ellos lo han interpretado mal. En realidad ahí habla de que van a tomar 12.000 de cada tribu de Israel. Aparte hay un versículo que dice la salvación Sí. no es por fe, la salvación no es por obras, sino por fe para que nadie se lo olvide. Exactamente. Por gracia. Por gracia, no por obra. Y después pueden estudiar sobre el tema de los 144.000, pero habla de creyentes judíos del tiempo de la tribulación, de la primera etapa de la tribulación, que van a ser salvados y van a resistir todo el periodo de gran tribulación post-rapto, ¿no es cierto? O sea, para ellos lo tomaron totalmente tergiversado. Dicen que esos 144.000 son los únicos que van a poder ir a un cielo y que el resto de los testigos de Jehová que cumplan con todas estas obras van a vivir en una tierra renovada. Me dio canal con la boca seca. Sigamos. ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, que decía recién, los 144.000 viven en el cielo como espíritus y el resto de los justos, la gran muchedumbre, vivirán en la tierra y tendrán que obedecer a Dios por 1000 años en forma perfecta. Y ahí está la revistita, ¿no? Donde están las personas acá jugando con los nenes, un león, un corderito, ¿no? Bueno, o serán aniquilados. Seguimos. Otras creencias y prácticas. Se reúnen los domingos en los salones del reino, no en iglesias. Para ellos todas las demás iglesias y denominaciones cristianas somos diabólicas, ¿no es cierto? Nos rechazan completamente. A los miembros activos se les pide distribuir literatura de casa en casa y una vez al año celebran la cena del Señor, solamente los ungidos pueden tomarla. En la otra diapositiva, algunas creencias más no celebran días festivos ni cumpleaños,
porque para ellos cualquier celebración que no nazca de un precepto bíblico es algo de origen pagano y algo que no hay que celebrar. Ni siquiera son tan extremistas que ningún cumpleaños festejan, ¿no es cierto? Ni hablar de un símbolo patrio, ni, bueno, totalmente antisistema. No votan en las oraciones, no saludan la bandera, no prestan servicio militar, tampoco aceptan transfusiones de sangre basados en varios pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento donde habla que la sangre es la vida de la carne y que donde se prohíbe al pueblo Israel comer cosas con sangre inmunda, bueno, pero no tiene nada que ver con lo que ellos creen, ¿no? De hecho hay muchas noticias que han trascendido donde personas han muerto porque no aceptaron ser transfundidas con sangre, ¿no? Por ser testigos de Jehová. Y creen que la guerra del Armagedón ocurrirá pronto. Volvamos ahora a nuestras hojitas. Algunas cositas más que quería ver para refutar. Antes habíamos dicho que ellos decían que Jesús no fue colgado en la cruz sino en un poste, ¿no? Ahí donde dice sobre la crucifixión, Juan 20:25 dice: le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, Tomás, si no viere en sus manos, plural, la señal de los clavos, plural, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Los testigos de Jehová niegan que Jesús fuese clavado en una cruz. Ellos dicen que fue clavado en una estaca de tormento, en la cual sus muñecas fueron unidas sobre su cabeza y atravesadas por un único clavo. Si esto fuera cierto, ¿por qué Tomás dice si no viere en sus manos la señal de los clavos? La palabra en griego empleada para clavos es helos, la cual está en plural. Por lo tanto, se empleó más de un clavo para fijar las manos de Jesús en la crucifixión. Esto es un ejemplo, por ejemplo, para refutar esto que dicen, ¿no? Y lo último, donde dice la resurrección de Jesús, ellos niegan la resurrección física de Jesús. Dicen que si el sacrificio de Jesús fue real, entonces el cuerpo debió haber permanecido en la tumba. Afirman que Él resucitó con un cuerpo espiritual, pero no físico. La prueba bíblica de Jesús resucitó en el mismo cuerpo en el que murió, considere los siguientes versículos. Solamente uno, Lucas 24:39. Lucas 24:39 dice: mirad mis manos, dijo Jesús después que resucitó y se aparece a sus discípulos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ven. O sea, palpad que tóquenme, vean. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, le dice Jesús. Como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Este es un versículo bien claro con el cual podemos refutar que ellos dicen que Jesús no resucitó en cuerpo, sino que fue un espíritu y demás. ¿Y por qué es importante sostener que Jesús sí resucitó? Como dice 1 Corintios capítulo 15, si Jesús no hubiera resucitado, ya en esa época el apóstol Pablo luchaba con enseñanzas falsas sobre la resurrección de los muertos, y decía, si Jesús no hubiese resucitado, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra salvación. Entonces es importante sostener que Jesús es Dios, que es parte de la Trinidad, que Él no es un ser creado más, sino que es el creador de todas las cosas, y que un día vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario por todos los pecadores y a pagar el precio para satisfacer lo que la justicia de Dios demandaba y que nosotros no podíamos pagar. Y no solo esto, sino que al tercer día resucitó, victorioso de entre los muertos, y se manifestó, ¿sí?, a muchas personas. Y después ascendió al cielo, donde está esperando un día para venir a buscar a su iglesia. Bien, ¿cómo estamos ahora? Bastante bien. Lo hice como una maratón, ¿no? Muy rápido hablé. O sea, a veces me da miedo extenderme mucho y que se pierda la atención. Ahora vamos a terminar con un video que dura 5 minutos, pero creo que un poco resume la importancia de por qué nosotros estamos estudiando esto, ¿no? Que es poder hablar a estas personas sobre Jesucristo y que puedan ellos tener un encuentro personal como hemos tenido nosotros y aceptar a Cristo como Salvador y tener esa seguridad de salvación. Van a ver que esta persona no tiene seguridad de salvación para nada, y realmente es triste ver eso, ¿no? Porque sacrifican su vida en obras, pero no están seguros ni siquiera si van a ir al cielo. Entonces, todos hemos tenido conocidos, algunos quizás hasta tenga familiares, no sé, testigo de Jehová, y qué importante es poder
tener la posibilidad de con claridad y a la luz de las Escrituras llevarlos a los pies de Cristo, como vamos a ver en este video. Yo he tenido compañeros de trabajo, el que me hizo la casa era testigo de Jehová, el que me puso los alrededores era testigo de Jehová, uno tiene mucho contacto con testigos de Jehová. Tengo alumnos, ¿no? Siempre en la escuela los profesores dicen, este testigo que no quiere ir a los campamentos, no quiere saludar a la bandera en el cuarto grado, no quiere festejar el cumpleaños. Entonces, es algo que es muy cercano a nuestro diario vivir. El video es el muchacho Sí, dura 2 minutos y medio, ¿no? 3. No, dura 5. ¿El completo lo tenés? No, no es el legal, es eso. Sí, para que lo busco. No, pues yo el que te mandé te acordás que WhatsApp lo cortó. Fran tiene una compañera y me pregunta, papá, ¿por qué mi compañera no quiere festejar el Por cumpleaños? eso no va a ir al viaje de corto. Y puede ser también. Creo que sí. Clase No. de nuestra No. materia. Este es el mensaje. A ver. Me parece que ese video. He mencionado lo No. que No me acuerdo si la semana 2 o la 1. No, la 1 no. Estaba en la 2. Entonces debe ser el primero. ¿El primero o el último? El último de la vista que dice el 4. Diferente, puntos de vista diferentes. Tampoco es una. Entonces esta. Esa, ¿eh? creo que sí hay un cielo. Eh, Creo que sí. Subí el volumen así, escuchan bien. Con eso ya termino. Lamar, ¿qué crees que sucede cuando alguien muere? ¿A dónde van? Yo creo que regresan a la tierra de donde vinieron. ¿Polvo? Polvo. ¿Existe el cielo? Creo que sí hay un cielo, pero creo que solo Dios vive ahí. ¿Crees que existe un infierno? No creo que exista un infierno. No creo que Dios atormentaría a su gente. ¿Quién se va al cielo? Nadie se va al cielo. ¿Solo Dios está en el cielo? Dios y los ángeles. Entonces no tienes esperanza si mueres hoy. ¿No habrá esperanza para otra vida? ¿Se terminó todo? Creo en el paraíso. ¿A qué te refieres? El paraíso en la tierra será regenerada a su forma original. ¿Eres testigo de Jehová? Sí lo soy. Bien. Te tengo una pregunta. Hay un cuchillo en mi espalda y tengo 3 minutos de vida. ¿Cómo puedo entrar al reino? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo entras al reino? Sí. Tienes que ejercer la fe en Dios. Si has ejercido la fe en Dios, no tienes que preocuparte. No lo he hecho. He vivido una vida terrible de fornicación, blasfemia, mentira, robando. Y entonces alguien me clavó el cuchillo en la espalda. Me quedan 2 minutos y medio de vida. ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino? Pues lo siento por ti, porque no puedes entrar al reino. ¿No puedo entrar al reino? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tú qué harías? Tienes que enseñarle tu apreciación por la vida en general. Bueno, ¿qué hago? Tengo 2 minutos para decirlo. Jehová, aprecio la vida. Bueno, sabes, 2 minutos, en todo ese tiempo que tuviste mientras fornicabas y cometías adulterio, no pensaste en Dios, así que ¿por qué pensarías en Dios en el tiempo que te queda, con un cuchillo clavado en la espalda? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Es solo tiempo. ¿Tuviste tiempo para redimirte haciendo algo? Sí, diría que tiempo es todo lo que tenemos, lo único valioso que tienes, así que si no estás metiéndole tiempo a lo que haces, entonces recibes lo que mereces, ¿sabes? Entonces, ¿qué estás haciendo que es diferente a lo que yo he hecho? Es decir, yo no he hecho nada. ¿Qué has hecho tú para merecer entrar al reino? Bueno, para ser honesto contigo, no estoy seguro de que vaya a entrar al reino, espero que sí. He sido positivo hacia la gente. ¿Eres buena persona? Sí, creo que soy una buena persona. Bien, déjame llevarte a través de los 10 mandamientos para ver si lo eres, ¿ok? Sí. ¿Has mentido? Sí lo he hecho. ¿Cómo llamas a alguien que miente? Una persona imperfecta. ¿Un mentiroso? Una persona imperfecta. ¿Cómo me llamarías a mí si dijera mentiras? Una persona imperfecta. ¿Has robado? Sí lo he hecho. ¿Cómo llamas a alguien que roba? Una persona imperfecta. ¿Has usado el nombre de Dios en vano en tu vida? Sí lo he hecho. Eso se llama blasfemia, cuando tomas el nombre de Dios y lo usas como un insulto. Cierto. Es algo muy serio. Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio con ella en su corazón. Así es. ¿Has mirado a alguien con lujuria? Oh, sí, sin duda. Entonces admites que eres un mentiroso, ladrón y adúltero de corazón. Sí. ¿Qué harás para entrar al reino? ¿Cómo puedes borrar todos esos crímenes? ¿Qué tendrás que hacer?
Pues tienes que pedir perdón para Pues, empezar. ¿por qué no puedo pedir perdón? Tengo un minuto de vida y dices que no puedo hacerlo. Bueno, verás, yo no puedo decirte qué hace Dios para tomar su decisión. Es su decisión. Él es la única persona perfecta que sabe quién va a entrar y quién no. Lamar, ¿recuerdas al ladrón que estaba en la cruz a un lado de Jesús? Él Sí. dijo, Señor, recuérdame cuando entres a tu reino. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entró al paraíso por gracia a través de la fe, no fue por sí mismo. Y la razón por la cual puedo entrar al reino de Dios en un segundo, en un latido de corazón, es porque es un regalo gratuito de Dios. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Y Dios puede darnos vida eterna porque Jesús sufrió y murió en la cruz por Cierto. nosotros, tomó nuestro castigo. Y se levantó de nuevo al tercer día, y todo lo que debemos hacer es lo que hizo el ladrón. Arrepentirnos, voltear hacia Jesús, dejar tus pecados y poner tu fe en Él. Exacto. Entonces, ¿por qué no me dijiste eso cuando tengo un minuto para vivir? ¿Me dejarás morir e ir al infierno? Para empezar, no soy una persona perfecta, no tengo las respuestas. Es decir, lo único que sé es lo que está en mi corazón, solo eso. Para ser honesto... Pues lee la Biblia. Haz a un lado la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová y lee la Biblia, porque ahí dice que no hay nada que puedas hacer para salvarte. Es un regalo de Dios. Y gracias por hablar conmigo. Como tal, como secta, pero vos... Bueno, hay varios videos más, pero vieron qué interesante, ¿no? Cómo lo lleva a la verdad y lo confronta. Y qué diferencia hay entre las personas que sostienen su fe por las obras y no por la gracia en Dios. Y esa es la respuesta a todo, ¿no? Podemos tener aún un segundo de nuestro latir, de nuestro respirar y tener un encuentro con la gracia del Señor, ¿no? ¿Cuántas personas aún en el lecho de la muerte, sin tener posibilidad de hacer nada bueno, dijeron, Señor, me entrego a ti, me arrepiento de mis pecados, creo en tu gracia, y por fe, como ese ladrón de la cruz, estuvieron en el paraíso. Así que bueno, esto también sostiene un poquito más el objetivo de este estudio, ¿no? Conocer sobre estos grupos sectarios, no para juzgarlos, no para señalarlos ni criticarlos, sino para llevarlos al Señor. Porque si de algo estamos seguros, y esto lo decía Miguel Galecio cuando vino a hablarnos, sobre evangelizar, que estas personas de alguna manera están buscando a Dios, ¿no? Porque ponerse un traje y ir a la mañana con frío, golpear una puerta para predicar una verdad que ellos sostienen, es porque realmente quieren congraciarse con Dios, si no, ¿por qué lo harían? No porque le pagan un sueldo o porque quieren engañar a las personas. Son personas que necesitan de Cristo tanto como nosotros también un día necesitábamos de Él. Así que podamos, de alguna manera, este conocimiento que hoy sumamos, usarlo para llevar a otras personas también al Señor. Que el Señor te bendiga. Amén. Lamar, ¿qué crees que sucede cuando alguien muere? ¿A dónde van? Yo creo que regresan a la tierra de donde vinieron. ¿Polvo? Polvo. ¿Existe el cielo? Creo que sí hay un cielo, pero creo que solo Dios vive ahí. ¿Crees que existe un infierno? No creo que exista un infierno. No creo que Dios atormentaría a su gente. ¿Quién se va al cielo? Nadie se va al cielo. ¿Solo Dios está en el cielo? Dios y los ángeles. Entonces, ¿no tienes esperanza si mueres hoy? ¿No habrá esperanza para otra vida? ¿Se terminó todo? Creo en el paraíso. ¿A qué te refieres? El paraíso en la tierra será regenerada a su forma original. ¿Eres testigo de Jehová? Sí lo soy. Bien. Te tengo una pregunta. Hay un cuchillo en mi espalda y tengo 3 minutos de vida. ¿Cómo puedo entrar al reino? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo entras al reino? Sí. Tienes que ejercer la fe en Dios. Si has ejercido la fe en Dios, no tienes que preocuparte. No lo he hecho. He vivido una vida terrible de fornicación, blasfemia, mentira, robando. Y entonces alguien me clavó el cuchillo en la espalda. Me quedan 2 minutos y medio de vida. ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino? Pues lo siento por ti, porque no puedes entrar al reino. ¿No puedo entrar al reino? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tú qué harías? Tienes que enseñarle tu apreciación por la vida en general. Bueno, ¿qué hago? Tengo 2 minutos para decirlo. Jehová, aprecio la vida. Bueno, sabes, 2 minutos en todo ese tiempo que tuviste mientras fornicabas y cometías adulterio. No pensaste en Dios, así que ¿por qué pensarías en Dios en el tiempo que te queda? Con un cuchillo clavado en la espalda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Es solo tiempo. ¿Tuviste tiempo para redimirte haciendo algo?
Sí, diría que tiempo es todo lo que tenemos, lo único valioso que tienes, así que si no estás metiéndole tiempo a lo que haces, entonces recibes lo que mereces, ¿sabes? Entonces, ¿qué estás haciendo que es diferente a lo que yo he hecho? Es decir, yo no he hecho nada. ¿Qué has hecho tú para merecer entrar al reino? Bueno, para ser honesto contigo, no estoy seguro de que vaya a entrar al reino, espero que sí. He sido positivo hacia la gente. ¿Eres buena ¿Entiendes? persona? Sí, creo que soy una buena persona. Bien, déjame llevarte a través de los 10 mandamientos para ver si lo eres, ¿ok? Sí. ¿Has mentido? Sí lo he hecho. ¿Cómo llamas a alguien que miente? Una persona imperfecta. ¿Un mentiroso? Una persona imperfecta. ¿Cómo me llamarías a mí si dijera mentiras? Una persona imperfecta. ¿Has robado? Sí lo he hecho. ¿Cómo llamas a alguien que roba? Una persona imperfecta. ¿Has usado el nombre de Dios en vano en tu vida? Sí lo he hecho. Eso se llama blasfemia, cuando tomas el nombre de Dios y lo usas como un insulto. Cierto. Es algo muy serio. Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio con ella en su corazón. Así es. ¿Has mirado a alguien con lujuria? Oh, sí, sin duda. Entonces admites que eres un mentiroso, ladrón y adúltero de corazón. Sí. ¿Qué harás para entrar al reino? ¿Cómo puedes borrar todos esos crímenes? ¿Qué tendrás que hacer? Pues tienes que pedir perdón para empezar. Pues ¿por qué no puedo pedir perdón? Tengo un minuto de vida y dices que no puedo hacerlo. Bueno, verás, yo no puedo decirte qué hace Dios para tomar su decisión. Es su decisión. Él es la única persona perfecta que sabe quién va a entrar y quién no. Lamar, ¿recuerdas al ladrón que estaba en la cruz a un lado de Jesús? Él Sí. dijo, Señor, recuérdame cuando entres a tu reino. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entró al paraíso por gracia a través de la fe, no fue por sí mismo. Y la razón por la cual puedo entrar al reino de Dios en un segundo, en un latido de corazón, es porque es un regalo gratuito de Dios. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Y Dios puede darnos vida eterna porque Jesús sufrió y murió en la cruz por Cierto. nosotros, tomó nuestro castigo. Y se levantó de nuevo al tercer día, y todo lo que debemos hacer es lo que hizo el ladrón. Arrepentirnos, voltear hacia Jesús, dejar tus pecados y poner tu fe en Él. Exacto. Entonces, ¿por qué no me dijiste eso cuando tengo un minuto para vivir? ¿Me dejarás morir e ir al infierno? Para empezar, no soy una persona perfecta, no tengo las respuestas. Es decir, lo único que sé es lo que está en mi corazón, solo eso. Para ser honesto... Pues lee la Biblia. Haz a un lado la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová y lee la Biblia, porque ahí dice que no hay nada que puedas hacer para salvarte. Es un regalo de Dios. Y gracias por hablar conmigo.